días. En este video vamos a aprender a realizar operaciones en nuestra hoja de cálculos. Entre las operaciones que podemos realizar tienen aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación, división, y algunas más complejas que están englobadas dentro de lo que se llaman funciones. Una función es básicamente un conjunto de operaciones que están todas englobadas en un nombre. Nosotros le vamos a decir promedio, pero adentro de esa operación promedio hace una suma y una división. Eso no nos interesa, a nosotros nos interesa saber qué es lo que nos va a devolver y qué parámetros hay que pasarle. Una función tiene un nombre y recibe un grupo de parámetros. Esos parámetros son los valores con los que va a operar para devolvernos un resultado. Antes de llegar a las funciones, veamos primero las operaciones básicas. Yo tengo una lista de alumnos con sus notas. Si quiero calcular la suma de esas notas, ¿cómo lo haría? Bueno, antes que nada, tengo que decirle a la hoja de cálculo que estoy por realizar una operación. Eso lo hacemos con la tecla igual. Recuerden que siempre que queremos decirle a la hoja de cálculos que la celda va a ser igual a algo, tengo que apretar el igual. Entonces esta celda de total va a ser igual a la suma 9, 4, 6. 9 más 4 más 6. Yo puedo escribir 9, 4 y 6 y darle igual. Pero, ¿cuál es la limitación de hacer esto? La limitación es que si luego tengo que cambiar algo, esta suma no se va a actualizar sola. O sea, si el profesor se equivocó y este alumno en realidad merecía un 7, la suma esta quedó desactualizada y yo tengo que ir y cambiar este 9 por un 7, darle enter. Parece simple cuando tengo 3 alumnos, pero si yo llego a tener 1000 alumnos, 2000 alumnos, se complica. Es difícil que tenga 1000 en un curso, pero imagínense con empleados en una empresa, una gran empresa. Si quisiera actualizar esos 1000, me llevaría muchísimo tiempo. Entonces, la forma correcta de hacerlo sería usar referencias, como vimos en el video anterior. Para eso yo voy a apretar igual. ¿Y cómo sumar con referencias? De la misma manera que con números, le digo que me sume el valor que está en C2 más el valor que está en C3 más el valor que está en C4. Fíjense cómo la hoja de cálculos nos va resaltando las celdas con las que estoy trabajando. Y yo cuando le doy Enter, tengo la misma suma que tenía antes, pero esta vez yo en el total no estoy usando los números, que es lo importante. Yo estoy sumando las celdas donde están esos números. De esa manera me evito el tener que actualizar todo si cambia algo. Si ahora el profesor dice no, estaba bien el 9, lo cambia, fíjense que la suma se cambió sola. Lo mismo con cualquier otro valor de la tabla. ¿Sí? Si este se merecía un 2, ¿sí? la suma se actualiza sola. Pero esta manera de realizar la suma tiene la misma, no la misma limitación, pero es tan limitante como la otra. ¿Qué pasa si tengo 1000 empleados o 1000 alumnos? Tengo que escribir uno por uno. Imagínense poner igual y 1000 referencias. Eso me llevaría mucho tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa si agrego una fila nueva y tengo que agregar una referencia más? Se complica mantenerlo a futuro. Otra vez, es muy simple acá con 3 alumnos, pero a futuro puede complicarse mucho. Entonces, para solucionar eso es donde entran a jugar las funciones, ya que la función me permite trabajar con rangos de valores. Un rango es, básicamente son dos referencias. Un rango está formado por un desde y un hasta, ¿sí? Entonces, si yo quiero escribir un rango que vaya de C2 a C4, lo escribo poniendo C2, 2 puntos C4. Lo vamos a ver mejor dentro de la función. Vamos a ingresar la función suma.
Para escribir la función suma, de la misma manera que con la operación, primero el igual y yo escribo suma. Escribí suma. Como pueden ver, Google nos muestra todas las funciones que están disponibles con la palabra suma. Si yo no recuerdo cómo se llama la función, puedo poner una letra y las voy buscando. O si no recuerdo nada, desde el menú, fíjense esta E, la E de sumatoria, me muestra las funciones más comunes y tengo un menú que me lleva a ver todas las funciones. ¿Sí? Si yo voy a ese menú, me abre otra pantalla donde puedo ver todas las funciones. Esta página me muestra la función, me muestra cómo se escribe o cómo se llama la función, me la describe, toda la información necesaria para que podamos trabajar. Hay infinidad de funciones, funciones para todo tipo de cosas. Volviendo a nuestra funcióncita suma, si yo escribo igual, pongo suma, una vez que puse el nombre de la función, como dije antes, recibe parámetros. Para pasarle los parámetros tengo que escribir un paréntesis. Yo entre paréntesis le voy a pasar a la función los parámetros. Dentro de estos paréntesis yo puedo pasarle un número o una celda. Si yo le paso una sola celda, en este caso sería C2, simplemente me va a mostrar el valor de C2, es lo mismo que hacer igual a C2. Pero si yo quiero sumar toda la tabla, tengo que ingresar un rango. El rango dijimos que se ingresa con 2 puntos y el final del rango, ¿desde dónde hasta dónde? Hasta C4. Fíjense que me va pintando ya las celdas que estarían incluidas en ese rango. Entonces ahí le estoy diciendo que me sume desde C2 hasta C4 y le doy Enter. Y ya tengo la suma. ¿En qué me facilita eso? Que si yo tengo 1000 empleados, quiero sumar todos, yo digo que me sume del C2 al C1000. Y listo, tengo la suma. No se asusten con este mensaje de error. ¿Sí? Este mensaje de error es porque yo tengo precisamente la suma dentro del rango que estoy sumando. O sea, tengo el total dentro del rango. Eso no se permite. ¿Sí? Si yo tuviese el total en otra celda no habría problemas. Pero de esa manera, muy fácil, puedo sumar 1000 valores. Si no tengo que andar escribiendo uno por uno, simplemente le digo desde dónde hasta dónde tiene que sumar. Y de la misma manera, si quiero calcular el promedio. ¿Se acuerdan cómo se calcula el promedio? La suma de todas las ocurrencias dividida la cantidad de ítems. ¿Sí? En este caso yo tengo la sumatoria de todo dividido la cantidad de ítems. Sería, lo vamos a calcular acá, sería 15 dividido 3, tengo 3 alumnos. Ese es el promedio de notas de los alumnos, 5. Pero tengo la función promedio. ¿Por qué voy a recordar cómo se calcula el promedio teniendo la función promedio? Tengo la función promedio. La función promedio que recibe un rango. El rango lo puedo seleccionar también. Puedo seleccionar el rango, fíjense. Una vez que lo seleccioné, cierro paréntesis, le doy Enter. Y me da 5, exactamente el mismo valor. ¿Sí? Es bueno que sepan cómo se calcula el promedio, por más que esté la función. Pero las funciones nos van a facilitar realizar cálculos complejos. El promedio no es muy complejo, hay otros más complejos, pero es un ejemplo. De esa manera podemos trabajar con funciones. Ya vimos la función promedio, la función suma. Si yo quisiera saber cuántos alumnos tengo en el curso, ¿qué pasa si tengo 800, 850? No sé, hay un montón de filas en la tabla. Y quiero saber cuántos alumnos tengo. ¿Puedo contar los alumnos? Pues la realidad es que sí puedo contarlos. Si yo quiero contar cuántos alumnos hay, no es lo mismo contar celdas que tienen números a celdas que tienen texto. Para las celdas que tienen texto, tengo la función contar a. ¿Sí?
Esto va a contar cualquier celda que no esté vacía dentro del rango. En este caso, pongo las 3, cierro paréntesis, me da 3. En este caso es muy fácil, tengo 3. Si tuviese más sería más complejo. ¿Qué pasa si en el rango selecciono las columnas, las filas que no tienen valores? Vamos hasta el 6. Me sigue dando 3. ¿Por qué? Porque cuenta las celdas que no están vacías. La función contar me va a contar todo. Contar cuenta los números dentro del rango. Si yo selecciono todo esto, probablemente tenga 0. Entonces, contar cuenta números, contará cuenta los valores no vacíos. ¿Sí? Todas las celdas que no están vacías. Celdas que tienen datos se cuentan. Y contar me cuenta las celdas que tienen números. Si yo ahora en vez de contar B, vamos a contar C, que tiene números. Otra vez tengo 3. ¿Sí? Contar cuenta celdas que tienen números, contará cuenta celdas que tienen texto. Bueno, es todo lo que vamos a ver en este video. En el siguiente seguiremos avanzando. Gracias.